Estimados hermanos, continuamos ahora con Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Hablamos la semana pasada sobre el 7 y los anteriores, en que el hombre era consciente de su desnudez. En este versículo 8 dice así: y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y también vamos a continuar con el siguiente versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Comencemos desde el número 8. Cuando comúnmente oían Adán y Eva la voz de Dios, su corazón y su alma se alegraban en gran manera. Ellos experimentaban el gozo directo de la presencia santa de Dios, porque ellos todavía no cometían pecado. Pero en esta oportunidad, la voz de Dios hiere no su oído ni su tímpano, hiere su alma, su conciencia. Dice que esta voz se paseaba en el huerto en pleno día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Allí se escondieron. Por primera vez aparece la huida del hombre. Ellos huyen argumentando, como vamos a ver, que porque oyeron la voz de Dios y porque estaban desnudos, ellos huyeron y se escondieron en medio de los árboles, dice el versículo 8. Voy a traer a colación lo que dice en Levíticos capítulo 26 y 36. Así es cuando la conciencia del ser humano está aterrorizada por algún pecado tan grande que hemos cometido alguna vez, como habrá sido el pecado de Adán y de Eva, en que siendo aún a la luz del pleno día, se paseaba la voz de Dios y ellos se escondieron en medio de los árboles, en medio de esas hojas grandes, ¿no? Para que Dios no los vea. Pero tú y yo sabemos que nadie se puede esconder de Dios. Así vivamos en una cueva de hierro, ¿no? O nos vayamos a lo profundo de la tierra, allí alcanza el ojo de Dios y nos ve. Mucho más en medio de árboles. Sobre las consecuencias de la desobediencia. Levítico 26, ahí habla, el versículo 36, vamos a usar el versículo 36 y 37. Las consecuencias de la desobediencia. Tiene que ver con el tema porque estamos ya en las consecuencias de la desobediencia de Adán y de Eva. Y a los que queden de ustedes infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Es un asunto de la conciencia, aterrorizada por la desobediencia. Tropezarán los unos con los otros,
como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Son las consecuencias de la desobediencia que está escrito en estos versículos. Ahora, el crujir de una hoja los desespera, ¿no? Es que somos nosotros tan asustadizos, tenemos una naturaleza ahora tan asustadiza, que nos asustamos por las cosas tan seguras también. Si tú estás durmiendo en un lugar y comienzas que la viga comienza a moverse, la viga comienza a sonar, tú crees que toda la casa se va a caer en tu cabeza. Es por el susto que tenemos por naturaleza, el miedo. Cuando algunas veces tú duermes y escuchas un ratón, ¿tú qué piensas? El diablo ha venido a matarme. No, es que seguramente has dejado el queso por allí y el ratón ha venido. Tenemos una naturaleza que se ha apoderado, el terrorismo del miedo, muchas veces infundado. Las consecuencias dice aquí que, como dice el versículo también, que el impío huye sin que lo persigan. Aquí el razonamiento y la inteligencia ya deteriorada del hombre, ridículamente deteriorada de Adán, le dice que él se esconde en medio de los árboles por dos cosas, como vamos a constatar. Porque estaba desnudo y porque oyó la sana voz de Dios. ¿Y por qué antes no se corría? Porque antes, cuando escuchaba la voz de Dios y de los ángeles que lo visitaban, con amabilidad y prontitud se acercaban y conversaban. Y Adán asimilaba mucha información celestial. Pero ahora, el crujido de una hoja lo desespera y se apodera el terror en su conciencia. Los castigos que el hombre merece, está escrito en la palabra de Dios. A él le correspondía la muerte. Pero ¿por qué dije que por qué afirmamos que la razón se depravó y la inteligencia se volvió, se disminuyó y comenzó a dar razonamientos hasta tontos, como vamos a ver, con su comportamiento que él tuvo? Y esto sucede porque nos atolondramos por nuestra conciencia que nos señala que hemos pecado contra el mandamiento de Dios. Aquí se ve el tercer mal del pecado en este comportamiento. El primer mal, como recordamos, el primer mal fue la vergüenza de estar desnudos. 2, el segundo mal fue que se hicieron delantales, vestidos que no les sirvió. Y 3, el tercer mal, el encubrimiento, el esconderse. Así se comportó Adán, así nos comportamos hombres y mujeres también cuando caen en pecado. Esas son las secuencias típicas del comportamiento humano cuando ha caído. Y el miedo aparece recién en la escena. No hay nada más grave ni nada más miserable que una
conciencia asustada por la ley de Dios y por la visión de los pecados. Cuando tú y yo alguna vez nos hemos sentido miserables en la presencia de Dios y de los hombres, en una experiencia que se apodera, es porque la ley de Dios ha venido con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene y señala nuestro pecado. Hace dos cosas, como sabemos, ¿no? Primero, con la ley de Dios, porque la función de la ley es condenar. Solo eso, para eso sirve la ley de Dios. En este estado, no de aprobación. Lo aprobaba antes de que cometan el pecado, pero después sirve y es una ayuda. Nos sirve para saber nuestra condición. Pero bendito sea el nombre de Dios, que ahí mismo el Espíritu Santo nos señala la cruz del Calvario, a Jesucristo, quien cumplió perfectamente la ley que Adán y Eva transgredieron en el Edén. Una vez más se hace evidente que el intelecto y el razonamiento y las deducciones, el aporte intelectual, las salidas inteligentes, llega a ser una tontería, un invento para salir del paso, del cual un niño de 10 años se puede reír, como lo vamos a ver. Cuando la confianza en Dios se ha perdido de esta manera, porque se perdió la confianza, porque ellos ya no iban a darle la mano, vamos a decir así, sino tienen que esconderse en medio de los árboles, como dice el versículo 8. Cuando la confianza en Dios se ha perdido de esta manera, sigue un susto horrible a la voluntad. Y cuando se han perdido los excelentes dones de la sabiduría y de la inteligencia, sigue la máxima estupidez, por lo que intentan lo imposible por los medios más tontos, hasta tal punto el pecado original es un mal inagotable, que van mal en peor, ¿no? Como vimos, el primer mal era la vergüenza de estar desnudos. La segunda era esa confección de ropa que no sirvió para nada. Y el tercer mal es el encubrimiento, el esconderse de Dios. Porque la naturaleza del pecado es esta, que nos enseña a huir de quien solo nos puede salvar. Esto es de Dios. El pecado nos lleva como consecuencia inmediata a buscar el placer huyendo de Dios, alejarnos de Dios, escondernos de Dios. Creemos que la delicia para esa depresión espiritual es esconderse de la vista y de la palabra de Dios. Esa es la naturaleza del pecado, que nos empuja a huir cada vez más de la presencia de Dios. El versículo 9, avanzamos con el siguiente, Génesis 3:9, lo leímos, pero leamos otra vez. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque él se escondió. Notemos que él vino y buscó a la cabeza, buscó a Adán. Y por supuesto, Dios busca que el hombre mismo se autodemuestre, vamos a decir así, y confiese su pecado. Diga el por qué se ha huido.
porque Dios ha visto todo, Dios se enteró de todo, Dios sabía porque es Dios. Tú y yo sabemos que todo esto estaba escrito desde las edades eternas para conocer al Señor Jesucristo y conocer las revelaciones que poco a poco vamos a ir aprendiendo de la Santa Escritura. Estas son la sabiduría que solamente lo sabremos escudriñando su palabra, y la sabiduría que en el siglo venidero con Jesucristo aprenderemos en plenitud. Entonces volvamos a esto. Este versículo que afirma que Dios es el que llama al hombre y le pregunta por su ubicación. Él no estaba trabajando, ni tampoco estaba en los viñedos, ni cerca a esos lagos, ni tratando con los animales, ni con la agricultura. Él estaba en la parte más arbusta del huerto, estaba en medio de los árboles, estaba escondido. ¿Dónde estás tú? Este versículo habla describe la aflicción del hombre y la mujer. La aflicción del pecado nos hace arrinconarnos, nos hace huir, nos hace escondernos, hace que neguemos nuestro nombre, que no estamos, o que estamos muy ocupados, o que no hemos ido de viaje. En esta descripción de la aflicción, es un comportamiento, como les dije, con estos adjetivos, de esconderse, ¿no? Y él va a responder de que tuvo miedo porque escuchó su voz tan santa, tan melodiosa de Dios, que antes tenía un gozo, ahora tenía miedo, pero era la misma voz. Quisiera decirles que el propio pecado es el verdadero apartamiento de Dios. El mismo acto de dudar, de creerle a Satanás y hacer lo que él dice, es el verdadero apartamiento de Dios. La huida que hizo él no lo alejó más de Dios. Cuando ellos reflexionaron y lloraron y hicieron esos delantales y se pusieron y huyeron inteligentemente, entre comillas, en medio de los árboles, como que si Dios no lo estuviera viendo, como que si Dios no se enteró. Esto lo hicieron porque ellos se apartaron, ellos huyeron, pero solamente les diré que es una huida simbólica, aunque fue real. Pero la verdadera huida, quiero decir, el verdadero apartamiento fue cuando ellos comieron del fruto prohibido. No hay nada más concreto y apartarse de Dios a millones de años luz cuando se concreta el pecado. El resto, ellos creen que estaban huyendo de Dios. Ellos querían mejorar su presentación ante Dios. Y se preguntaban, ¿qué le contestamos? ¿Quién habla primero? Y la mujer se escondía atrás de la espalda de Adán. Tú tienes que decirle. Y Dios lo llama al hombre. Quiero decirles que no hay más huida más lejos, no se huye más lejos que cuando concretamos en unos cuantos segundos el pecado. Y el resto, creemos las criaturas que nos estamos huyendo para bien, ¿no? Pero no es así. El propio pecado es el verdadero apartamiento de Dios. Y no habría sido necesario añadir ninguna huida más. Así sucede, y esta es la naturaleza del pecado, que cuando más el hombre se retira de Dios, más lejos aún desea retirarse. Y el que una vez que ha huido y ha apostatado, sigue huyendo para siempre y cada vez más cometiendo huidas y apostatando cada vez más. Eso es las consecuencias del apartarse de Dios.
Y así fue como Adán, a pesar de que fue capturado, él, sin embargo, no deja de huir. Así somos los seres humanos. Pero Dios viene, Dios quiere enseñar acá. Moisés escribe estos versículos para que aprendamos qué le quiso enseñar a Adán y a Eva, porque Dios sabía todo. Y le sigue diciendo, ¿dónde estás tú? Dios llama al hombre. Esto debe entenderse en el sentido de que Dios llamó a Adán a juicio, pero tuvo que haber una confesión de él, tuvo que decir qué es lo que había hecho. Él sabía en su conciencia que esa voz que se paseaba era un llamado a juicio de lo que él había hecho. No es poco razonable contestar que Dios hizo todo esto a través de las ministraciones de los ángeles y que un ángel actuó en lugar de Dios como representante de Dios, dijo esas palabras a Adán. He leído una parte en que en la interpretación al versículo, algunos dicen que no fue directamente la palabra de Dios quien fue al encuentro, fue Dios mismo el que fue al encuentro, otros dicen que fue los ángeles. Pero independientemente quién sea, lo cual yo creo que fue Dios mismo, vino de parte de Dios. Así cuando tenemos voy a decir, un delito hemos cometido, viene la policía en persona y te toca la puerta, voy a suponer, uno se lleva el, el mismo terror que cuando nos llega un sobre que tenemos que ir a un juicio, por decirlo así. Sea como fuere, pero Dios con toda amabilidad vino al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Estas palabras entró a lo profundo de la conciencia del hombre. Quisiera leerles en Hebreos 4:13 en relación a esto. Sí, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Entonces, si Dios sabía todo, ¿no? ¿Qué trató de enseñar? Porque Dios es un maestro. Y sigamos con esto. Entonces, en estos apuntes que he confeccionado, dice, cuando dice que donde estás tú, son las palabras de la ley de Dios, porque viene directamente al hombre, es lo mismo que dijera en este versículo 9, Dios le está diciendo, ¿crees que no te veo? ¿Sí? Quiere mostrar a Adán que aunque está escondido, no está oculto de Dios. Y que cuando él evitó a Dios, él no escapó de Dios. Conforme al versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Adán, yo me imagino que ya se sentó ya aprisionado realmente, él y su mujer, en medio de los árboles que estaba en el huerto. Así dice. El versículo 10. ¿Y qué contesta el hombre? ¿Qué contesta Adán ante este acontecimiento de la presencia
abrumadora de Dios. Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí el aporte intelectual, no quiero repetir estos adjetivos, tontamente responde así, ¿no? Él dice que tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. Le estaba contando a Dios que él estaba desnudo, pero Dios fue el que lo creó desnudo. Le estaba informando a Dios de que él estaba desnudo. Pero si yo te he creado desnudo. Y tuve miedo, dijo él, porque oí tu voz. Él estaba mintiendo, él estaba ocultando, él estaba escondido, no solamente en medio de los árboles, sino estaba escondido haciéndose, no queriendo confesar exactamente lo que él hizo porque su mujer le insistió. Pero ambos terminaron transgrediendo, comiendo del fruto prohibido. Entonces acá vemos a un Adán respondiendo con los adjetivos que he mencionado, ¿no? Estuve desnudo y por eso yo me escondí, como si Dios no supiese de su desnudez, porque Dios lo hizo desnudo. Dice el versículo que él y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban porque estaban en pecado, porque no estaban todavía sin pecado, no se avergonzaban. Él aquí en el versículo 10 del capítulo 3 le informa que él estaba desnudo. Qué gran respuesta, ¿no? Aprendamos pues que la perversión siempre acompañan y las ideas más ingenuas, por no decir tontas, acompañan al pecado cuando nosotros lo cometemos. Eso te ha pasado a ti y a mí alguna vez. Pero lo que le pasó a Adán fue una cosa muy portentosa que no tiene dimensiones. Por ser la experiencia primera en el planeta de nuestros padres, Adán y Eva, porque de él venimos. No pensó que él no tenía ese miedo anteriormente y que no había tenido vergüenza por su desnudez, ya que era algo que Dios había creado. Pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene miedo a causa de eso que Dios hizo? Previamente ellos habían caminado desnudos ante los ojos de Dios y habían caminado desnudos ante todo la vista de las criaturas en el paraíso, seguro de la buena voluntad de Dios y deleitándose en Dios. Ahora él está avergonzado porque él está desnudo y le informa a Dios que por eso se esconde, porque está desnudo. Huye de Dios y se oculta. Todos estos hechos son pruebas seguras de que Adán se condena a sí mismo y revela y se condena a sí mismo ocultando su pecado. Porque tuvo que haber algo mayor. Dios ciertamente sabe que Adán pecó y que es culpable de muerte. Adán y Eva también lo sabían. Sin embargo, Él le pregunta para que por su propio testimonio Él pueda probarse a sí mismo culpable de haber cometido el pecado. Pero no. Él dice que se escondió porque tuvo miedo, ¿no? Y porque estaba desnudo. Por eso huyó. Son respuestas muy infantiles. Él está huyendo de Dios, algo que en sí mismo es un pecado, al igual que es una buena acción tomarse refugio en Dios. Aunque Adán espera ser capaz de cubrir su pecado con una mentira, él trae este testimonio contra sí mismo
cuando dice que la razón de su huida era la voz del Señor y su propia desnudez. Era la razón de su huida, de su encubrimiento, de esconderse. Aprendamos pues que esta es la naturaleza del pecado, a menos que Dios ofrezca de inmediato una cura y llame de vuelta al pecador. Él huye eternamente de Dios, el que comete pecado. Y por excusar su pecado con mentiras, amontona pecado sobre pecado hasta que llega a la blasfemia y la desesperación. Porque ya no puede decir con su razón que ya está, se le depravó allí, se metió a hacer un razonamiento inocente, entre comillas, y a contestarle así, ¿no? Y la mentira aparece en forma escondida en su corazón y lo manifiesta, como que si Dios no supiese. Según lo que hemos leído en Hebreos 4:13, que todo está a la vista de Dios. Él perfectamente lo sabía. Pero así es el comportamiento de aquel que comete el pecado. Adán, ¿cómo debió responder? Adán debió haber dicho: Señor, he pecado. Pero no hizo esto. Acusa a Dios del pecado y dice en realidad, con su comportamiento intrínseco, dice: tú, Señor, has pecado, porque yo había seguido siendo, quiero que noten esto, él llega, y quisiera que nos ubiquemos cuando tú y yo alguna vez hemos tenido, tú y yo y el apóstol Pablo y Marcos y los reformadores y los patriarcas y profetas y los santos hombres de Dios, alguna vez hemos tenido que caer en pecado, porque tenemos esa naturaleza. Quizás no a la manera de Adán, no fue a la manera de Adán. Pero cuando yo cometí algún pecado, ¿no? De lo cual no tiene que ver con el tema, pero no es el versículo en cuestión, pero cuando tú y yo cometemos algún pecado, creemos que cuando no nos descubren o no se dan cuenta, pasamos como buenos. No sufrimos de estrés, no se nos suelta el estómago, andamos con la frente en alto, porque felizmente que nadie se dio cuenta de lo que hicimos. Yo quisiera que escuchen esto. Él debió responder así: Señor, he pecado, lo cual no lo hizo. Y él acusa a Dios intrínsecamente en esto. Le dice: Señor, si tú no me hubieras dicho nada, yo hubiera seguido siendo santo, yo y mi mujer. Si tú te hubieras mantenido en silencio, Señor, no hubieras dicho nada de que hemos comido este fruto prohibido, yo hubiera sido santo y mi mujer también. Porque es un problema entre tú y yo. Eso le estaba diciendo a Dios, le estaba empujando, le estaba diciendo, estaba queriendo acorralar a Dios, cuando respondía así, como un niño, dándole respuestas ingenuas, por no decir otra cosa. Él estaba diciendo: Señor, si tú te mantienes en silencio, yo sigo siendo un santo, porque comí una manzana nomás. Mi mujer también, ella me dio. Es así, cuando el pecado todavía Dios todavía no se manifiesta, no nos manifiesta en lo mal que hemos hecho, seguimos siendo santitos, entre comillas. A menos que alguien nos diga, Dios mande un profeta como Natán, o algún hermano, alguna hermana, algún pastor o algún anciano o algún diácono o algún familiar, o algún mundano o algún ateo que en forma extraordinaria Dios usa y te confronta o nos confronta con el pecado. Porque mientras que nadie se da cuenta,
pasamos como santitos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Adán estaba diciéndole a Dios, Señor, tú has pecado, porque si tú te hubieras mantenido en silencio, yo hubiera seguido en santidad, yo y mi mujer, en el huerto y hubiéramos ido trabajando. ¿Para qué has venido a buscarme? ¿Para qué me has venido a meterme miedo? Esto y mucho más, hermanos, se escudriña cuando leemos verso por verso. Y sigamos. Este es en realidad el significado de sus palabras cuando Adán dice, yo no habría huido si tu voz no me hubiera asustado. Eso le estaba diciendo a Dios, fíjense. Así cuando cometemos un pecado, le echamos la culpa. No que tú me tocas la puerta muy fuerte, que tú me insistes llamando por teléfono demasiadas veces. Y así somos de cínicos. Y el cinismo apareció en Adán y en su mujer, porque ellos le estaban diciendo, yo no habría huido, yo no me hubiera hubiera estado en medio de los árboles si tu voz no me hubiera venido a asustar. ¿Para qué haces eso, Señor? Eso le estaba diciendo. ¿Ven que el intelecto ya se le depravó, ya se deterioró? Que un niño de 10 años inocentemente se le ocurre decir para salirse de alguna cosa negativa que él ha hecho. Cuando el hombre ha sido acusado del pecado por Dios, él no reconoce su pecado, sino más bien acusa a Dios y transfiere su culpabilidad de sí mismo al Creador. ¿Cómo? Así como lo estoy explicando, ¿no? Señor, si tú no me hubieras venido a buscar, no me hubieras asustado. Si tú no te hubieras mantenido en silencio, Señor, te hubieras hecho el que no ves que lo que hice, yo hubiera seguido una buena criatura, ¿no? Un buen santito en el Edén, yo y mi mujer, buenos como siempre. A veces creemos que vivimos en santidad, con aprobación ante los ojos del resto, porque todavía no se nos descubre la maldad o el pecado que hemos cometido o estamos cometiendo, ¿no? Por eso que hay muchos que se cuidan más de la iglesia que de Dios. El versículo que dice que Dios lo traerá en su momento, en el momento que Él quiera, lo va a descubrir, porque tiene un propósito Dios. Esto estamos aprendiendo. Y de la huida viene pecado tras pecado, y por el pecado se ha vuelto tan enloquecido que vuelve el pecado cuando no se quiere decirlo, no se quiere manifestarlo. Cuando llega el juicio de Dios, estamos a punto de la locura, porque nuestra razón, tendremos una inteligencia muy grande, pero la razón es cuadrada, es cúbica y tiene 3 dimensiones para con Dios. Y dejó de ser cúbica, ¿no? Y fue ridículamente lineal ante Dios, por las respuestas que dio Edén en el versículo, que dio Adán en el versículo 8 y 9 del Génesis capítulo 3. Vayamos ahora al versículo 11 y con esto terminamos. Entonces Dios le respondió, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces Dios ya, no sé, diré pues se cansó, se vio ofendido Dios, nuestro Padre Dios, ante esas respuestas. Entonces Dios en el versículo 11 le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A pesar que Dios sabía. ¿Has comido del árbol prohibido? Porque tuvo que ir al punto en cuestión. Porque esas
esas respuestitas ofendieron, ofendieron los oídos de Dios, ¿no? Aquí la conciencia de Adán se despertó la punzada real de la ley de Dios. Es como si Dios le dijo: sabes que estás desnudo y por esta razón te has ocultado, pero tu desnudez es mi creación. No le estás condenando como algo vergonzoso, ¿verdad? Por lo tanto, no era la desnudez que te desconcertó, era mi voz que te asustó, pero tu conciencia te convenció del pecado, porque comiste del fruto del árbol prohibido. Mi voz te asustó porque tu conciencia te dijo de que yo vine a juicio. Entonces Dios vuelve a su palabra, vuelve a la verdad. Entonces Adán se vio obligado a confesar que la desnudez no era mala, ya que había sido creada por Dios. Por lo tanto, se dio cuenta de que lo malo era esto, que ahora tenía mala conciencia por la desnudez en la que se había vanagloriado anteriormente, como un aspecto único y que ahora estaba aterrorizado por la voz de Dios, que antes había escuchado con el mayor placer a esa misma voz, con esa misma frecuencia. Ahora él se aterrorizaba, a pesar que la voz era la misma, ¿no? Dios quiere llevarlo, enseñarle como maestro a que entiendas su situación. Porque la fe trata de convicción, de tener un conocimiento concreto, de un convencimiento real. Cuando los cristianos aquí en Europa, en el siglo XIV, XV y XVI, eran llevados a las hogueras para ser quemados vivos por la Inquisición de la Iglesia Católica Romana, ellos iban convencidos, hermanos. Yo me sorprendo. Ellos saben que iban por algo mejor. Por eso acá Dios lo enfrenta al hombre para que se convenza, porque Dios vino a juicio y llevar el evangelio, que lo daremos en otra oportunidad. En el Edén, sí. Entonces, tuvo que convencerlo. Dios no le va a dar el evangelio, pues, a Adán, Dios creyéndole de que a Adán, que le dijo: bueno, yo me escondí porque estaba desnudo y tu voz me asustó, entonces te voy a dar el evangelio de salvación. ¿Cómo Dios iba a hacer eso? Tiene que el hombre tiene que sentarse y confesar lo que él ha hecho delante de Dios. Y eso Dios está amaestrándolo a estas criaturas porque Dios los ama para salvación. Y así fue, hermanos. Él estaba, cuando él estaba argumentando, Adán, él estaba pensando: he comido la fruta, pero no diré que yo estoy huyendo por esta razón que he comido la fruta. Estaba pensando Adán. Miren lo que... Me mantendré callado sobre el pecado, pensaba Adán, y diré que tengo miedo porque estoy desnudo y que estoy asustado por su voz. Entonces Dios nunca por nunca, sobre esas respuestas ridículas, le va a dar el evangelio. El hombre tiene que confesar, hermanos. Tú y yo tenemos que confesar el pecado que hemos cometido, grande o pequeño, cerrada la puerta. Y ahí, cuando nuestro corazón llora delante de Dios y confesamos, viene el Espíritu Santo y nos presenta el evangelio y lo aceptamos por fe. Y ahí sí recién. Aquí Adán todavía estaba perdido, hermanos, porque él sigue huyéndose y huyéndose, según él, buscando un deleite, un placer, un sosiego, un remanso. Satanás, por el pecado, ha llegado a hacerlo creer al hombre que huyendo de Dios encuentra un momento de relax y placer. Y no es así.
Pero mientras él está reflexionando sobre estos pensamientos, ¿no?, de engañarle a Dios, se ve obligado a acusarse a sí mismo y aceptar que él estaba mintiendo. Entonces, sobre el pecado hay otro peso más. La conciencia de mentira le está mintiendo al mismo que ve todos los días, por la eternidad. El que tiene 7 ojos, Dios lo ha visto. Él está mintiendo ridículamente delante de Dios. El Señor mismo ahora lo acusa directamente y con palabras sencillas, pero ni siquiera en este camino es el capaz de persuadir al ingenuo Adán a un reconocimiento de su pecado. ¿Por qué? Porque él dice así. Cuando ya no le queda más respuesta, cuando ya se dio cuenta de que su respuesta no satisfacía al juicio de Dios, contestó con el versículo 12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ahí comienza, acá se origina la autojustificación del hombre. Dice, yo no he hecho esto, sino la mujer que me diste por compañera, 3:12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿No? Aquí empieza pues la autojustificación del hombre, ¿no? Que en su vida siempre quiere pasarse por listo delante de Dios. Y así lo hacemos nosotros, alguna vez lo hemos hecho en nuestra vida pasada, pasarnos de listos ante la presencia de Dios cuando estamos huyendo del juicio de Dios y del Evangelio, porque Él dice, Él da la enfermedad y da el ungüento, Él da la herida y da la venda. Gloria a Dios. Nos quedamos en este versículo 12, 3:12 del Génesis y continuaremos la siguiente oportunidad. Que Dios los bendiga. Amén.